En Estados Unidos, un conocido consejero y psicólogo católico ha estado ofreciendo algunas lecciones muy interesantes sobre cómo mantener la fe en los hijos, o sea, cómo transmitirlos para que los hijos, cuando se separen de la casa, cuando salgan de la familia y comiencen a construir su propia vida, primero en la vida universitaria y luego en sus propios matrimonios, con su propia carrera profesional, cómo hacer para que mantengan la fe que los padres practicaban. Y este doctor, Greg Popcak se llama, Popcak, recientemente escribió en un artículo cómo después de un estudio de un centro de investigación aplicada al apostolado, que es un centro de la Universidad de Georgetown, que trabaja mucho con pedidos de la Conferencia Episcopal Norteamericana o de las diócesis para investigar, para hacer investigaciones de encuestas o de investigaciones sociológicas que permitan comprender mejor los fenómenos culturales y sociales, y eso ayude a que el apostolado se adapte un poco mejor a esa situación. Y el doctor Popcak estuvo citando una de estas investigaciones que fue muy interesante, que es: veamos cuáles son los factores que diferencian a los hijos que fueron criados católicos y que abandonaron la fe de aquellos que también fueron criados católicos pero no abandonaron la fe, y comparar cuál es la diferencia en los hogares. Y el doctor Popcak dice que la diferencia sustancial está en que en ambos casos los padres llevaban a los hijos a la iglesia, les hacían practicar determinadas devociones, tal vez rezaban en casa o tenían un altar familiar, ¿no?, imágenes religiosas en la casa, se hablaba de la fe una que otra vez, ¿no? Pero la diferencia sustancial, o sea, al punto que realmente hacía la diferencia, es que en aquellas familias en las que la fe se mantuvo en los hijos, es cuando había, en las palabras del doctor Popcak, una dinámica familiar en la cual los hijos experimentaban la fe como la fuente de la calidez en sus hogares. Y acá estoy citando textualmente, estoy traduciendo textualmente. Es decir, que la fe no se presentaba como un factor secundario o de apoyo en la manera como se vivía, sino que había una integración de la fe en la vida familiar, y que muchas decisiones que se tomaban precisamente explicando: mira, esto lo hacemos porque somos personas de fe, ¿no? Y la mayoría de esas decisiones no eran decisiones restrictivas. Algunas decisiones restrictivas se tomaban. Por ejemplo, en las familias donde se perseveró más en la fe, habían más momentos familiares y menos momentos individualistas frente a la televisión, por ejemplo. Menor consumo de televisión, pero la cuestión no es que se prohibía el ver televisión. No, se decía: vamos a ver menos televisión para que podamos pasar más tiempo juntos como familia. Y habían juegos familiares, habían actividades familiares, y que en consecuencia eran familias que por esta razón, por tratar de centrar la vida de la familia más en la fe, seamos una familia donde nos amamos, donde enseñamos, era una familia también más afectuosa. En las palabras del doctor Popcak, todas eran familias más huggies, o sea, es una expresión en inglés que significa más abrazadoras, ¿no? Más de abrazarse, que significa en realidad más de expresar afectos. Entonces, él decía, como consecuencia de aplicar la fe a la vida familiar, habían relaciones más saludables entre los hermanos, había más compromiso religioso y mejores actitudes frente a Dios. Entonces, los niños naturalmente recurrían a Dios porque lo veían como algo que era reflejado por los padres, y que allí donde los padres insistían en la fe, pero no la vivían como prioridad, la mamá estaba más ocupada de otras cosas, de cualquier otra cosa, y el papá se veía más preocupado de otras cosas. Y ojo,
la mayoría del tiempo el papá la va a pasar fuera de casa, porque tiene que trabajar, porque tiene que mantener la familia. Y a veces tienen que trabajar papá y mamá para poder cubrir con los recursos, pero era qué importancia le ponían a la vida en el hogar. Si el papá llegaba del trabajo diciendo no quiero saber de nada, lo único que quiero es descansar, ver televisión, comer y no quiero que mis hijos me molesten, entre comillas. La prédica de la fe, el hecho de llevar a los hijos el domingo a misa, tenía un efecto muy limitado, si es que no cercano a cero. Después, los hijos, cuando iban a la vida profesional, habían aprendido que el trabajo es más importante que la familia. Habían aprendido que hacer dinero es más importante que la familia. Habían aprendido que los problemas son más importantes que las soluciones. Entonces, esta es la razón por la cual no practicaban la fe. Y muchos papás que creían en la fe, que tenían buena intención, pero que no habían creado un hogar en torno o alrededor de la fe, se lamentaban. Decían, mira, incluso en algunos casos he pagado para que mis hijos vayan a colegios que son más caros, que son colegios católicos, ¿no? O con el dinero con que los mandé a un colegio católico, lo pude haber mandado a un colegio secular privado con más reputación. Entonces yo sí hice opciones de fe, los llevaba a misa. Pero si no hay una construcción en la vida familiar, si no influye en la vida familiar y si la vida familiar no se ve centrada en los efectos de la fe, entonces la transmisión de la fe de generación en generación simplemente no sucede. Popcat dice, mira, lo bueno es que esta investigación demuestra que las cosas que se pueden hacer se pueden transmitir y pueden ser enseñadas en cualquier familia. No necesita ser una familia particularmente bien económicamente o una familia donde los padres sean absolutamente excepcionales, porque dice también familias con problemas, con dificultades, con personas que están pasando por dificultades psicológicas, psiquiátricas, físicas, etc. Dice, igual se pueden cultivar hábitos que tienen que estar en 3 áreas principales. Y estas son las áreas que él menciona: las relaciones interpersonales, los rituales y el salir al encuentro. ¿Qué cosas son las relaciones interpersonales? Es que el afecto del papá por los hijos, el hecho de traerlos juntos, de hacerlos participar de actividades juntas, va a contribuir para que desde pequeños los hijos generen relaciones entre sí y generen un mayor afecto y que vean ese afecto como consecuencia de la vida de fe, de que los papás están realmente por su fe considerando su vocación como esposos y como padres su principal vocación, y no el salir a traer dinero, que es importante, es una función del padre, pero no lo más importante, o que el papá se vuelva un famoso, el jefe de una empresa o de un partido político o de la vida pública, de lo que sea. Las relaciones. Los rituales, ¿qué significan? No habla el doctor Popcat exclusivamente de rituales religiosos. De hecho, habla de muchos rituales que en su forma no son necesariamente religiosos. Por ejemplo, siempre se espera a papá para que cenemos en casa. Y siempre el papá preside la oración. Siempre hacemos estas oraciones. Siempre cocinamos con los hijos los domingos. Es decir, todas esas prácticas habituales que no son necesariamente religiosas en el sentido que constituyen un acto de adoración a Dios, que están muy bien. Esos rituales a Dios son muy importantes, porque la oración transforma, trae la gracia para que esto suceda. Pero utiliza rituales en el sentido de que la familia tenga sus costumbres. Y en general las familias tienen sus costumbres. Pero cuando esas costumbres son pocas, son aisladas, pasan solo cada tanto, y no es algo que forma parte de la vida cotidiana, de la vida habitual, entonces eso no penetra en el alma y en la psicología de los hijos. Y en tercer lugar, el salir al encuentro es que la familia se comprometa para ayudar, para salir al encuentro de aquel miembro de la familia
que por alguna razón se encuentra más afectado. Y esto fuera del círculo estrictamente familiar. Es decir, pueden ser la familia extendida, primos, tíos, abuelos, etc. O pueden ser vecinos o personas que necesitan ayuda. Y crear esta conciencia de que tienes que compartir, tienes que salir a dar, a ayudar, a dar de ti mismo. Y yo más de una vez he contado la experiencia de esta familia que educó a sus hijos en la fe y que soy amigo de ellos probablemente 35, 40 años. En consecuencia, los conocí cuando comenzaron a tener sus primeros hijos y ahora todos son adultos. Y la última, que es mujercita, de 7 hijos, está terminando su carrera universitaria. Los otros ya están casados. Estos esposos, amigos míos, son abuelos y todos los hijos siguen practicando su fe. ¿Y por qué practicaban su fe? Porque recuerdo cómo cuando yo tenía una familia hispana que vive en los Estados Unidos, se trasplantó a los Estados Unidos hace muchos años, y los hijos crecieron en Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, crecieron en Estados Unidos, son bilingües. Sin embargo, vivían con muchos de estos hábitos, de estos rituales, esperar a papá que llegara para comer, y cuando no podía llegar por alguna razón, la mamá explicaba: papá no va a poder venir, pero nos saluda y vamos a comenzar a comer. Y había muchas de estas prácticas, había muchísima unidad, muy poca televisión, porque habían actividades de vamos a leer este libro juntos, o este hermano que es mayor, enséñale a leer los libritos de cuentos a los menores. Es decir, muchas actividades intrafamiliares. Y sí, veían televisión, pero veían televisión usualmente programas que habían grabado, programas que tenían algún interés cultural o deportivo también, deportes muy sanos. Y recuerdo que también tenían mucha conciencia de la importancia de salir a ayudar a los más necesitados. Cuando eran niños y hacían trabajos, algunos limpiaban o cortaban los jardines de los vecinos, ¿no?, durante el verano, y cobraban. Los papás les decían: mira, hijo, todo el dinero que ganes, que te lo puedo pagar yo, si limpias todas las hojas que caen encima en el otoño, ¿no? Te pago tanto por este trabajo, pero recuerda que siempre tienes que ahorrar una pequeña cantidad de ese dinero, o una cantidad, el 10% en realidad, como un diezmo propiamente, para los pobres. Entonces había una alcancía, una garrafita, donde entraba el dinero para los pobres. Y después todos los que habían contribuido, los miembros de la familia, decidían: vamos a usarlo para este apostolado con los pobres específicos, ¿no? Personas de la calle, ancianitos, huérfanos, y decidían dónde iba este dinero. No era una fortuna, pero ellos tenían esta conciencia. Y recuerdo que era habitual cuando estos niños rezaban en algún lugar, siempre tenían la conciencia de decir: recemos por los pobres y por los necesitados. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Y como he explicado en otras ocasiones, al final los hijos son libres. Y eso significa que, a pesar de todo esto, pueden terminar optando por no seguir viviendo la fe. Y esa es una cruz que muchas veces los padres tienen que cargar. Hicieron todo lo que pudieron, pero han criado hijos que tienen almas libres, creados por Dios con libertad, y que pueden ejercer su libertad de una manera que no es consistente con el plan de Dios. Pero los números no se equivocan. Y acá este estudio de este instituto, como lo ha explicado el doctor Popka, sí da una idea de cosas que se pueden hacer y que marcan definitivamente una diferencia. Que tengas un buen día.